Bienvenidos a La Tierra es un planeta extraño. Yo soy Enza García Y yo soy José Urriola. y esto es una emulsión que nos estamos inventando para pensar en lo que significa vivir en este planeta. Exactamente. Vamos a tratar de, en cada entrega, abordar un tema que a Enza y a mí nos fascina y que está vinculado con lo raro que es este planeta y lo rara que es la gente también, esta especie humana que lo habita. Y hoy vamos a hablar nuestro primer programa es sobre encuentro con entidades. Ensa, Sí, ¿tú has tenido algún encuentro con una entidad, un encuentro cercano del tercer tipo, algo raro que te haya pasado? sí, yo diría Cuéntame que después te cuento yo a ti. dale, mira, yo calificaría esto de pronto como un encuentro del primer tipo, Ok. según la escala de clasificación. Y esto me sucedió cuando tenía mm, sí, creo que eran ocho años. Eh, yo estaba muy contenta porque por Navidad me regalaron un telescopio Tasco que vendían en Macro. ¿Te acuerdas de Macro? Por supuesto. Sí, yo estaba como loca en la carta, me tienen que traer el telescopio y finalmente pasó. Y pues nada, era un telescopio de juguete. Y no tardé mucho en fastidiarme porque para medidas astronómicas creo que realmente no era muy efectivo. Eh, pero entonces, supongo yo que ya estaba mostrando un poco mis intereses literarios ¿sabes?, de estar curiosa por la vida de los otros. Y entonces yo dejé de apuntar el telescopio hacia la luna o hacia las estrellas y empecé a apuntar hacia las comunidades en la montaña, gente Qué viviendo maravilla. en las montañitas alrededor de mi casa, en Puerto La Cruz. Y justo delante de mi casa, frente al balcón del cuarto de mis padres, está la comunidad de Pozuelos, que es donde está mi colegio, el colegio donde estudié durante toda mi vida. Entonces, un día viendo entre la gente, viendo las casas, seguí subiendo hasta la parte donde está el cementerio de ese lugar. Y bueno, me detuve en una parte y de pronto vi una cosa metálica, brillante, casi que esférico. Y claro, mi primer pensamiento fue, wow, eso no está bien, eso no estaba allí, porque además esa zona la había estudiado varias veces. Este, Wow. y mientras me decía a mí misma, esto no está bien, esto es otra cosa, recuerdo echarme hacia atrás y cuando quise ver de nuevo ya no estaba. Y recuerdo pensar de inmediato, o sea, recuerdo enojarme en el momento pensando, si yo le cuento esto a alguien no me van a creer. Imagínate, 8 años y que te pase eso y pensar, conchale, esto está rompiendo de algún modo con lo real. Y por supuesto que me dije a mí misma, me preguntaba, ¿será que esto venía de otra parte? ¿Será que esto venía de allá afuera? ¿Será que esto era un ovni? Y sabes, Excelente. enfrentarme a esa pregunta a mí realmente me pareció aterrador. Y claro, mi idea de los ovnis venía por las películas. Este, Ensa, y ¿y qué hiciste? ¿Le comentaste a tu papá y a tu mamá cómo lo recibieron? ¿Te dio miedo decir que habías visto algo inexplicable? ¿Cómo fue eso? sí, por supuesto que les conté y bueno, se echaron a reír y por supuesto que no me creyeron y por supuesto que me molesté muchísimo. Y mientras más trataba de explicarlo, además, bueno, además que sí, en cierto modo, aparte de reírse, creo que mi papá también se dio cuenta de que obviamente el incidente me había alterado. Eh, Claro. Además que yo, bueno, ya estaba padeciendo para ese entonces ciertos miedos nocturnos. No ayudó que luego empecé a ver episodios de Expedientes X. Y, y sí, por muchos años a mí la idea de haber visto algo que de algún modo comprobara esas ideas, pues me afectó, me asustó muchísimo. Y eso yo no lo había comentado, sino hasta que estuvimos en tu taller de ciencia ficción y lo conté en voz alta después de muchísimos años.
y reviví un poco ese estado de perturbación, porque es que recuerdo claramente pensar, recuerdo claramente verlo y decir, esto no viene de aquí. Eh, claro. Era Sí, brillante y de pronto ya no estaba. sí. Fíjate que hay eso. Yo que soy tan devoto de la ciencia ficción y que siempre crecí como con ganas de ver y de comprobar, este, nunca tuve una experiencia de ese tipo hasta que ya grande, tendría yo en ese momento cerca de 28 años, un día estando en el Hatillo, en un sector que se veía lo que serían estas montañas de el volcán, el Valle de Sartenejas, Gavilán, ese era como el punto de vista que tenía, y de pronto en esa veo algo, un objeto que a altísima velocidad cruza el horizonte en línea recta de extremo a extremo, un objeto muy brillante, como si fuera un fuego artificial, pero volaba al ras de las montañas, siempre en línea recta, y de pronto, en un punto, se divide en tres, como en tres vectores, pero exactamente del mismo tamaño. Era algo que tú dices, no era un fenómeno natural. Este, yo estaba con otra persona, con mi pareja en ese momento, ella también lo vio y me dijo, pero ¿qué fue eso? Y yo le dije, no hay nada, o sea, debería haber una explicación absolutamente racional o científica para explicar eso que vi, y simplemente no tiene explicación algo que fuera a esa velocidad, con ese brillo, con esa trayectoria, y que luego se dividiera en tres unidades exactamente iguales, con la misma luminosidad. Una salió hacia arriba, la otra siguió recto y la otra como hacia las montañas, ¿no? Este, yo crecí con mi papá. Él, cuando mi papá era de Guanare, y en Guanare siempre había un fenómeno, había un cuento, un aparecido, algo que se vio que era muy raro, que el tío fulano lo había visto o el primo tal, y mi papá creció como muy receloso de que nosotros nos expusiéramos a eso, porque todo eso tenía que tener una explicación racional y tenía que tener una explicación científica, y la gente hablaba mucha tontería, principalmente porque era un Guanare donde todavía la electricidad no había llegado, donde todavía no había llegado, por supuesto, el progreso, y entonces eran cuentos como de camino que se inventaba la gente ante la ausencia de la luz eléctrica. Había, por supuesto, una proliferación de fantasmas y de aparecidos y de cosas Claro. raras que venían de eso. Pero mi papá jugaba todas las noches conmigo, él me leía y se quedaba viendo de pronto por la ventana, y entonces me decía, chamo, ¿tú ves aquella estrella que está allá a lo lejos? Entonces me decía, bueno, seguramente cerca de esa estrella hay un planeta donde hay un papá ahorita que le lee a su hijo y señala hacia la ventana, hacia donde estamos nosotros, y dice, hijo, ¿te imaginas que en aquel planeta hay un padre que en este momento le lea a su hijo y señale por las ventanas? Entonces, ese juego, y luego él retomaba la lectura y me seguía leyendo Los Tres Mosqueteros o El Señor de los Anillos, pero a mí se me quedaba la imagen de, wow, yo quiero escribir sobre esa historia del otro papá con el otro hijo, ¿no? En los cuentos de la otra estrella. Me interesaba muchísimo y nunca tuve ningún acercamiento a eso hasta ese momento que te cuento, a los 28 años, que en el Latillo vi ese fenómeno. Y esto además me recuerda, tu papá contándote eso, me recuerda a esta película, maravillosa, Otra Tierra, de Micah Hill. ¡Qué Ahí está maravilla! la idea de otro, como tú, del otro lado, haciendo Exactamente. exactamente lo mismo. Wow, eso me parece fascinante, esa idea, porque claro, como Ballard decía, ¿no? Que el más extraño de los planetas del universo era la Tierra, ¿no? Entonces tú decías, imagínate tú descubrir que
los extraterrestres o el encuentro más próximo que podemos tener con otra civilización, ¿no? Y con otro mundo, sea un mundo exactamente igual al nuestro y Exacto. habitado por otra gente que es uno mismo, pero que siguió otro futurible, ¿no? Otro vector en la existencia. Y tú dices, eso tiene que ser el más extraño de todos los encuentros alienígenas, ¿no? Si Exacto, estos tipos son exactamente iguales a nosotros y vienen de un planeta que es la Tierra, pero una Tierra que vivió de alguna manera una experiencia, ¿no? Y un destino distinto al que a nosotros nos tocó. ¡Wow! El vértigo absoluto, ¿no? sí, totalmente. Es No, que si lo piensas, ¿qué puede ser más aterrador? Unos extraterrestres que se parezcan a uno, que de pronto sea una versión de uno mismo, o esas cosas horribles, no sé, que uno veía en Día de la Independencia, por ejemplo, con forma de calamar, exactamente, malvado. No, yo exactamente. encontraría más aterrador a alguien que se pareciera a mí por allá suelto. Absolutamente, absolutamente, no, eso daría especial vértigo, eso saber que hay una gente que es igualita a nosotros, en otra parte de la galaxia y que vive una vida similar, pero habiendo tomado como otras decisiones o haberse construido, por supuesto, otra identidad. Entonces eso, ¿no? El parecido dentro de la semejanza, el otro que es idéntico a uno, muy borgiano, ¿no? Todo ese tema del doble, cuando el doble soy yo mismo, ¿no? Exacto. Encontrarse, entonces eso, te encuentras con una entidad que es la más distinta a ti en el mundo y resulta que es exactamente igual a ti. ¡Wow! Eso me parece fascinante. Sí, y esa Este, fascinación y horror, pues creo que nos ha acompañado desde el principio, por lo que estamos contando. O sea, para mí haber experimentado eso, pero sobre todo el enojo que me causaba haber experimentado algo de esa naturaleza y que no me creyeran. Em, Quizás eso es lo que uno termina haciendo como escritor, mostrar que existe un mundo en algún lado y hacerlo lo más verosímil posible para el espectador. A lo mejor terminé siendo escritora porque quería mi revancha. Algún mundo, ok, alguna posibilidad tendrá que ser real y ustedes tendrán que creerme. Pero sí, absolutamente. sí, a mí ese No, Ensa, recuerdo porque me... además es compartido este sentimiento de decir, bueno, si uno es una persona que cultiva el lenguaje, que tiene lecturas o ha tenido estudios, ¿cómo voy a estar diciendo yo que vi extraterrestres o que vi un fenómeno de estos que pone un poco bajo sospecha la persona que soy o el personaje que me he construido? Y yo no me atrevía, hasta que compartimos en el curso de ciencia ficción, a contar esta anécdota porque ya uno está como suficientemente loco como para además estar diciendo que está viendo extraterrestres, ¿no? O que has visto una cosa de estas dimensiones. Entonces yo prefería pasar agachado y no comentar nada, hasta que me atreví de, oye, mire, yo sí vi en una oportunidad, vi esto y no tiene ninguna explicación. Nunca más he vuelto a ver nada. Insa, y esto me recuerda a una historia con la que crecí que ocurrió en casa de unos primos y que yo pensé que me había contado mi primo José Agustín, mi primo mayor, Ajá. para marearme un poco, ¿no? Claro, como él era el primo mayor y tal, y yo lo admiraba, él dijo, voy a contarle este cuento a este chamo para asombrarlo, ¿no? Él me cuenta que en una oportunidad ellos están durmiendo en su casa, allí en Caracas, en una organización muy pequeña que se llama Los Geranios, que queda cerca de la Bollera, y de pronto sienten una luz blanca enorme que ilumina la casa. Se despiertan todos porque el brillo era tal que de alguna manera era como si se hubiera hecho de día de pronto. Salen al jardín y había una gran luz blanca posada sobre la casa, todos ellos iluminados como si fuera de día, pero con un brillo todavía más blanco que el del sol, ¿no? Mis tíos y mis primas y mi primo metidos allí, dicen que esto duró unos minutos,
y de pronto la luz cambió de colores y se perdió, ¿Esto ¿no? fue en qué año? ¿En qué Eh, año? calcula tú que sería como a mediados de los 80, 1985, 1987, por allí, ¿no? Yo tendría en este momento 14 años y mi primo veintitantos cuando me cuenta esto. Y yo Ujú. pienso que es eso, que como él sabe que me interesan los temas de ciencia ficción, me quiere impresionar con el Claro. cuento de yo vi esto y nos pasó esto en esta casa, ¿no? Este, una casa donde pasaban cosas, ¿no? Se cerraban puertas, había como presencias, una puerta de un closet que estuvo cerrada por la humedad, se había ensanchado y ya no pasaba por el carril. En un momento, ante los ojos de mis primas, la puerta y se cerró y ya luego no se podía abrir. Llevaron a un padre, está el padre Policarpo, que era el padre de la iglesia de la Boyera. El padre, lejos de decir es que ustedes están equivocados y tal, ofreció una misa y echó agua bendita, es decir, Mm, había algo allí que era como extraño. Bueno, el punto es, Ensa, que ahorita, el año pasado, año 2021, yo escribo un texto en Pro Da Vinci que tiene que ver con extraterrestres y con la abducción por extraterrestres de un par de corredores chilenos en la Patagonia Argentina, en el rally más largo del mundo. Y mi prima, la hermana de José Agustín, me escribe y me dice, chamo, disfruté mucho tu artículo y me hizo recordar en una oportunidad en la que yo tendría como 17 años y una luz blanca enorme se posó sobre la casa, nos despertó, salimos todos al jardín y me echa exactamente el el mismo mismo cuento cuento. que yo pensaba que José Agustín me había inventado, pero no, resulta que sí, ella guardaba la misma memoria y la cuenta exactamente igual, con la misma luz, la misma textura, la misma sensación, y como esta luz blanca en un momento cambia de colores y luego se fue, y que ellos incluso tienen de testigos a una familia que era la de la casa de al lado, que habían visto exactamente lo mismo. Entonces, bueno, cosas que pasan, pues. Entonces yo en ese momento, ya a mis 50 años, digo, wow, esto ocurrió y yo tengo 30 años pensando que es un cuento inventado por mi primo de algo que había inventado como para alimentar mi imaginación de Claro. escritor y cultor de la ciencia ficción. No, realmente les había ocurrido y mi prima también repetía el cuento exactamente igual. Y mira, uno puede ser una persona muy sensata, por supuesto, pero yo creo que hay una belleza y una dignidad en esta clase de episodios que uno ya en la madurez y por respeto debería de algún modo conservar. Eh, no hay evidencias contundentes de que exista algo allá afuera o de que hayamos sido visitados por este tipo de entidades. No obstante, em, para mí guarda, como dije, cierta dignidad y cierta relevancia emocional que yo siento que no puedo descartar. Em, Totalmente. no lo sé. Para mí fue muy, muy significativo cuando conversamos de estos incidentes hace poco. Eh, Primero porque en la distancia y en la madurez tienen una fuerza distinta. Y porque también, no sé, de algún modo es quizás un testimonio de la grandeza de lo que significa tener imaginación. Em, Totalmente. ¿Por qué seguimos creyendo en estas cosas? Avanza la tecnología, sobran evidencias de que no existen y que de pronto no están allí, pero para uno sigue teniendo una fuerza emocional tremenda. Eh, y Absolutamente. Sí, Ensa, y es lo que tú decías, para nosotros que estamos metidos en este asunto de la creación, de la literatura, hay como una necesidad primigenia importantísima de hacer irrumpir lo imaginario, lo fantástico, lo que no existe dentro de la realidad. Y este tipo de eventos fue como la comprobación fuera de uno, fuera de que yo me lo inventé. Tú dices, no, no me lo inventé, esto realmente ocurrió y lo puedes recordar
con una belleza y como un regalo, y a lo mejor en ese momento te dio miedo, a lo mejor en ese momento fue incómodo, a lo mejor despertaste risas entre las personas que lo contaste, pero uno a la distancia lo atesora, ¿no? Y nutre, es como una pequeña fuente que nutre ese imaginario y esas ganas de escribir y de contar que nos ha caracterizado y que es parte de la identidad que tenemos hoy día, ¿no? Y mire, y te lo confieso, yo que vivo armada con una cámara, yo sigo buscando evidencia. Es decir, viviendo acá en Estados Unidos, tú de pronto te consigues con que hay drones en todas partes, pero yo en el fondo tengo la ilusión infantil de que un día de estos voy a tomar una foto de algo que no es un dron. Y me he echado unos buenos Exactamente. sustos también. Hace poco, hace poco, porque también le tomo fotos a los aviones para constatar que es un avión comercial. Este, pero sí, Lo peor es eso, que uno lo busca y uno quiere verlo, pero te da miedo. pero Es te da una miedo. fascinación asociada con el miedo, que es una combinación como muy, muy loca y que cohabita en ese momento, ¿no? Y en esa necesidad de, yo necesito ver, pero Dios mío, ¿cómo me voy a sentir cuando lo vea, ¿no? Si me toca Exacto. enfrentarlo, qué miedo, ¿no? Qué vértigo. Qué miedo que Todo me lo continúa, ¿eh? confirme. No, bueno, eso, que era un avión, pero quizás por la dirección de la luz se veía como otra cosa, y tuve unos 5 segundos en que no sabía exactamente qué era y me emocioné. Y luego pensaba, ya va, si así me sentí por 5 segundos, porque no supe por 5 segundos qué era, qué va a pasar el día en que efectivamente vea algo que no puedo explicar, quizás me muera. Este, Claro. y bueno, también pasa que viviendo en este lugar de espacios abiertos, de inmensidades, no puedo evitar pensar en Señales, esta película tan maravillosa, una de mis favoritas, porque he podido ver los maizales, los campos de los maizales, y nada, yo siempre digo, pasando por ahí de noche, en esa oscuridad y en ese silencio tan, tan espeluznante que Claro, hace a veces, algo se tiene que mover, ¿no? algo tiene Algo que tiene que llegar. habitar allí como en ese mundo dentro del mundo, algo tiene que estar ocurriendo Porque es una que una vez más invitación, es fascinante y qué miedo, ¿no? ¿sí? Y es como una invitación. Y a veces pienso, quizás nuestra propia imaginación es esa invitación al otro lado, al otro mundo, y quizás hay algo allá afuera, escuchándonos. Qué maravilla. Quería compartir, por cierto, algo que publicó este escritor cubano, Alejo Carpentier, que vivió mucho tiempo en Venezuela. Y él escribió un texto que se llama OVNIs sobre el Orinoco. Y entonces te voy a leer un pedacito, porque a él le pasó lo mismo que a nosotros. Él tarda 4 años desde el momento del evento hasta que se aventura a publicar la nota en el Nacional, en el periódico de Venezuela. Y leo este fragmento de Carpentier. Voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Este, Buenísimo. Comparto entonces la pantalla un segundito y vamos a leer esto de Carpentier que está acá. Ok. Y entonces, fíjate, él dice, ya va, perdón, es esta parte del texto. Dice Carpentier, bueno, ahora que muchos lo han visto, ahora que la fotografía de uno de ellos apareció en la primera plana de nuestro periódico, ahora que los científicos testarudos no podrán decirle a uno que son espejismos, puedo decir que yo también he visto platillos voladores. Y junto a mí lo vieron varias personas dignas de crédito. Y no fue ayer, fue hace 4 años sobre el Orinoco, muy exactamente a las 10:20 de la noche del 23 de agosto de 1948. De pronto, la noche dejó de ser noche. Una luz blanca, cruda, intensísima se hizo sobre nosotros. Escuchamos un ruido como papel celofán que estrujaran y pasaron a gran velocidad 3 discos de color blanco verdoso, uno tras otro.
La estela del primero alcanzaba al segundo y la del segundo al tercero como una línea continua que pudimos contemplar durante unos 4 segundos. Esto lo escribió Alejo Carpentier en El Nacional, en la sección Letra y Solfa, del 17 de agosto de 1952. Ay, qué susto el sonido del papel celofán. ¡Ah! La descripción además es maravillosa. Y esa era de las cosas que me decía mi papá. Mi papá me hablaba de este texto y me decía, bueno, hay gente muy seria y gente en la que uno puede tener como mucha credibilidad que lo ha visto. Y me hacía referencia a que Alejo Carpentier en algún momento había compartido esto y me puse a investigarlo y entonces encontré el texto publicado en el Nacional en el 52, donde da testimonio 4 años después del evento de haber visto pues su propio encuentro con entidades, ¿no? ¡Qué maravilla! Fíjate, pienso de pronto en, ¿sabes? En Lechería, donde está el cerro El Morro, ese cerro frente al mar. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con viejos residentes de la zona, escribiendo un artículo para revista Clímax a propósito de apariciones y apariciones de todo tipo en la zona del oriente, que iban desde fantasmas hasta luces extrañas emergiendo desde el mar. Gente que daba cuenta de que eso había sucedido justamente allí. Y uno dice, bueno, uno puede jugar a ser escéptico, porque a veces hace falta, pero de nuevo, yo creo que hay cierta dignidad en abrir un espacio. Y de pronto sobran las explicaciones de por qué pasa o no pasa, pero yo creo que de nuevo, necesitamos ver desde otra perspectiva, supongo. Y estas historias nos acompañan, es decir, no creo que es una invención del mundo contemporáneo en lo absoluto. Es algo que nos ha acompañado y tú puedes rastrear la presencia de lo otro cuando se acerca y Absolutamente. la respuesta que nos trae. Por ejemplo, bueno, hay algo que me gustaría compartir también. Ay, Em, buenísimo. sí, yo he estado rastreando en la poesía norteamericana la presencia del otro, que sin duda es un tema muy amplio, pero me he encontrado con piezas literarias que ciertamente no fueron escritas en un contexto de ciencia ficción, mucho menos en un contexto de la figura del extraterrestre, pero que a mí inmediatamente me remiten a esa emoción. Y es el caso, por ejemplo, de este poema de William Stanley Merwin, que a mí de inmediato me lleva a pensar en qué pasaría. Eh, Acá está, leo. The animals. All these years behind windows, with blind crosses sweeping the tables, and myself tracking over empty ground. Animals I never saw, I with no voice, remembering names to invent for them. Will any come back? Will one saying yes, saying look carefully, yes, we will meet again. ¡Qué Imagínate. belleza! Mira, yo cuando leí ese ¡Qué poema, poder! sí, yo cuando leí ese poema por primera vez, pensé en cosas que había sentido cuando era niña, luego de este incidente. Pensé en el momento de buscar en la tierra vacía la presencia de esa otra fuerza, llamándome, reconociéndome y además permitiéndome ponerle un nombre. Y ¡Qué maravilla! él lo llama los animales. Pero primero y principal, yo creo que podemos coincidir en que las cosas que están aquí adentro en este mundo a veces son lo suficientemente poderosas y extrañas como para pedirnos que las nombremos, que las entendamos, que lo traigamos al plano de lo real. Y bueno, no lo llames animales, llámalos extraterrestres y funciona. Sí, Y para mí totalmente, sí, sí. para mí este O como estamos poema, haciendo hoy, que lo llamamos entidades, ¿no?
algo que es un nombre como un poco abstracto, ¿no? Y me encanta del poema como esa promesa un poco tenebrosa de nos volveremos a encontrar, ¿no? Sí, Vivimos en función también de eso, ¿no? De esa búsqueda y esa nueva señal de y me está visitando de nuevo o está llamando mi atención para que yo lo vea, le dé un nombre, ¿no? Le cuente una historia, lo convierta, ¿no? En una criatura de la cual hay que hablar, ¿no? Y hay que comentar, es digno de ser escrito. Y yo creo que ese es un tema que deberíamos explorar también más adelante, cómo estas presencias se te asoman y te tocan a la ventana, ¿no? Y te piden ese reconocimiento, te dicen, te estoy viendo, ¿no? Mírame tú también, y a partir de esa visión, recógelo, ¿no? Cuenta de mí, habla de mí, sí. ¿no? Mírame, Es, mírame porque te estoy mirando y es, además nómbrame, porque además si me nómbrame. nombras, terminas de materializarme. Exactamente, exactamente. Entonces eso, ¿no? A lo mejor el discurso escéptico, racional, científico, sesudo, no se va a tomar la licencia de hacer ese nombramiento, ese reconocimiento, ¿no? Pero el mundo, vamos a llamarlo sensorial y de las artes, está en la obligación de establecer esa mirada, de percibirla, ¿no? Decir, me está viendo y de decir, y yo también te voy a ver y te voy a nombrar, voy a tratar de utilizar esta pequeña herramienta que se llama la palabra, ¿no? Tan poquita como para aprenderte, como para poderte aterrizar, pero es lo único que tengo Sí. como para contarte, ¿no? Como para darte esa presencia que de otra manera, como más, ¿no? Capturarla, cómo más aprenderla. Mira, de pronto la literatura es una herramienta de contacto, de pronto es el dispositivo de contacto. He pensado también en la distancia y en este momento de mi vida que a menudo me siento como E.T. llamando a casa. Eh, Sobre todo porque, bueno, sabemos cómo es el asunto en Venezuela, pero por mucho tiempo en mi casa en Puerto La Cruz no hubo internet. Eh, y me tocaba usar Skype para llamar a mi papá a su número de teléfono, el celular, lo cual a veces era súper engorroso y complicado y era como una vuelta al mundo analógico. Este, Que Muy irritante a veces, por cierto, pero a veces me sentía tratando de armarme con un dispositivo, con las herramientas que me tocaban para llamar a casa, con la ilusión de volver de pronto, ¿no? totalmente, Y me sentía como ese totalmente, extraterrestre perdido, chiquitico, tratando de llamar a casa, levantando el dedo. absolutamente, absolutamente. Y fíjate, Elsa, eso me lleva a una reflexión que cuando veo el panorama de la ciencia ficción nuestra, vamos a llamarla iberoamericana, suele estar más en contacto como con esos paisajes mínimos, ¿no? De eso, de la relación, por ejemplo, por tratar de contactar a un familiar o la presencia de lo telúrico, ¿no? De la naturaleza, de las leyendas que te rondan, de las relaciones familiares, de la irrupción, ¿no? En ese contexto de cosas raras, que es algo que a lo mejor dentro del panorama, vamos a llamarlo más rural, también de los Estados Unidos, lo que me contabas de los maizales, está muy presente, ¿no? También, pero no es esa ciencia ficción, ¿no? De la nave estelar que se posa sobre el Empire State y el espacio, ¿sabes? Como abigarrado, urbano, ¿no? Altamente tecnológico, muy cyberpunk, que distingue un poco a la literatura de ciencia ficción anglosajona y que definitivamente nosotros estamos contando otras historias que tienen más que ver con la tierra donde nos hemos formado y también con esa característica como muy humana, ¿no? Lo humano puesto en el abismo
frente a algo que es muy difícil de nombrar, ¿no? Muy difícil de decir, de poner en palabras. Y eso es otra cosa, ¿no? Se nos olvida que la palabra humano viene de humus, que es la tierra, ¿no? La arcilla de donde somos creados, ¿no? Entonces, se nos olvida un poco eso, ¿no? La parte de la relación de uno que está como arraigado y constituido y armado a partir de esa materia que es tierra, ¿no? La arcilla primigenia que nos forma, estamos formados del suelo. Entonces, eso en nuestra ciencia ficción, vamos a llamarla latinoamericana, está muy presente y es interesantísimo, no se desprende de ese asunto de la tierra, ¿no? Y mientras que estamos acostumbrados a una ciencia ficción más pirotécnica, de naves espaciales, de rayos Mm, láser, de contextos de eso, ¿no? Los extraterrestres no van a Venezuela, ¿no? No van a ah, lecherías, no van no, pero sino fíjate, que están siempre en Nueva York, en Los Ángeles, en Londres, ¿no? Entonces tú dices, ¿y por qué no van a ir a lecherías, no? no, ¿Por qué pero no es van a que ir? Pero es que fíjate, si pensamos, si rastreamos el origen de las primeras apariciones extraterrestres en Estados Unidos, no tenemos que ir a las grandes ciudades, tenemos que ir al desierto Mm, y al suburbio. ok, excelente. Ajá. Pequeñas comunidades, la grandeza del desierto que fue tomado por el gobierno en contra de la voluntad de la gente. Y allí es donde empieza también en la soledad, en lo privado. Este, Mira, hay un libro fabuloso que se ha convertido en una de mis Biblias para entender esta sociedad en la que me encuentro viviendo ahora. Se llama Lo no identificado, monstruos míticos y encuentros alienígenas y nuestra obsesión con lo inexplicable, del año 2020 de Colin Dickey. Eh, yo compré el libro, recuerdo que compré el libro porque estaba tratando de hacerme de una bibliografía al respecto, porque estos temas obviamente me han interesado desde siempre, pero yo me encontré de algún modo con un manual para entender la cultura y la mentalidad estadounidense, porque es muy difícil entender este país si no te concentras en esta clase de mitos y en esta fascinación por las teorías conspirativas y por esta relación que ellos tienen pues con el gobierno, con el espacio y con su propio, de algún modo, con este culto a la propia personalidad. Este, y algo fascinante que Colin Dickey dice en este libro, si me permites de nuevo compartir pantalla, Por favor, claro. este, para ir a nuestros apuntes. A ver, ¿eso dónde está? Esto está por acá. No, esto no. ¿Dónde está? Ya va, es que aquí Qué está la... maravilla. Ah, bueno, Estamos en vivo, cónchale. estas cosas donde la realidad irrumpe, ¿no? Ya, ¿qué es esto? Esta es una foto de Matt Black en México. Buenísima. Buenísimo. Qué cosa. Ay, ¿dónde están nuestras notas? Aquí están. Ajá. Ajá. Colin Dickey hizo un montón de cosas en ese libro que, bueno, estuve traduciendo y trayendo acá a nuestro documento para conversar. Em, por ejemplo, acá, la posibilidad extraterrestre es una salida, porque prometen una explicación de por qué nos sentimos tan fatigados y nos ofrecen un parentesco con una humanidad futura, una que trasciende las limitaciones mortales de nuestros cuerpos. Sin embargo, sobre todo si los extraterrestres son reales, ofrecen un deus ex machina donde el poder del gobierno sobre nosotros se deshace, el tiempo y el espacio finalmente se aniquilan y finalmente logramos esa redención apocalíptica. Y bueno, él aquí menciona, por ejemplo, el poder del gobierno al apoderarse de la Tierra, hacer pruebas nucleares y desplazar a tanta gente de su espacio natural y devolverlo siniestro. Eh, y otra cosa, por ejemplo, que también a mí me fascinó de este libro para comprender por qué la narrativa del cautiverio vuelve a ser tan relevante a mediados de los 80. Ah, qué bien. Pero fíjate, o sea, esto a mí me explotó la cabeza. Fíjate acá. La narrativa del cautiverio, muy importante, narrativa del cautiverio,
Fue una de las primeras narrativas angloamericanas auténticas, una que proporcionó a la cultura europea que llegaba al continente su propia mitología. Tenemos el relato de Mary Rowlandson, que en 1682 fue una de las primeras en dar cuenta de esta situación, pero ya para 1800 se habían publicado unas 700 narraciones de cautiverio diferentes, muchas ficticias, pero todas adheridas a la misma narrativa central. Una persona blanca del mundo civilizado es secuestrada a la fuerza y llevada a un paisaje extraño, en la que es sometida a inspecciones y humillaciones. A menudo hay un aspecto sexualmente excitante en las narraciones que aluden a la tortura y a la violación y enfatizan la impotencia de la víctima. Cuando la víctima regresa a la civilización, ya no es igual. Ya no es completamente de la cultura blanca, pero tampoco es completamente india. En las historias de abducciones de ovnis de finales de los años 70 y 80, la narrativa del cautiverio había renacido. Los indios habían sido reemplazados por extraterrestres, pero por lo demás era la misma estructura, el sentimiento de impotencia de las víctimas, exámenes anatómicos con tintes sexuales que implicaban a ser forzados a desnudarse y luego sondeados en varios orificios. ¡Uf, qué Interesante. susto! Ajá. Por extraterrestres, singularmente fascinados por los órganos reproductivos humanos y luego un regreso al mundo humano sintiéndose vagamente alienado, a falta de un término mejor. Lo que uno se encuentra en las narrativas de abducciones extraterrestres, al igual que en las narrativas de abuso ritual y memoria recuperada, es una deslocación de un sentido básico del yo, una identidad en ruptura, sin amarras y a la deriva. Qué Eh, maravilla. Así que ahí suelto este cúmulo de ideas que para mí me explicaron muchísimas cosas de cómo funciona la mentalidad, sobre todo blanca, en este país. Él luego menciona ciertamente esta obsesión por sentirse víctima de algo. De alguna manera, ¿sabes? Hacerse el privilegio de la víctima. Algo que sucede, o sea, bueno, no nos vamos a extender en el panorama político y de polarización política que reina ahora en Estados Unidos, pero explicar el fenómeno extraterrestre desde esta perspectiva, a mí sin duda me abrió todo un abanico de... Pero fascinante, ¿no? Qué maravilla de Sí, verdad el análisis. yo no, yo Elsa, no y sabía, yo no sabía ujú, nada de esto de Mary Rowlandson, no sabía que eso era una fórmula literaria, pero también social, de pronto, de comprender la otredad. Eran los indios primero, eran los nativos americanos, que por cierto fueron bien desplazados y bien masacrados, que de alguna manera se sí, erigían como el otro, que te trastocaba, que te robaba tu humanidad. Y luego sí, el indio se transforma formalmente en un alienígena. Y bueno, ya de pronto esto no es tan fascinante y más bien es de nuevo como una vuelta y decir, bueno, te este entiendo, sí, sí. planeta, este planeta nuestro a veces es verdaderamente raro. Este, No, no, es fascinante. Mira, me hiciste clic con esto que acabas de leer, con el primer caso que hay en los Estados Unidos que está supuestamente aprobado y considerado el primer caso como de abducción extraterrestre. Y se trata de una pareja de esposos que son los Hill, que era una pareja interracial, ¿no? Él era un hombre negro casado con una mujer blanca, cosa que en los años 50 en los Estados Unidos, bueno, o sea, a este fin de tipo mundo. le gritaban en la calle violador y tal, porque él era, pues, tenía relaciones, pues, con su pareja, que era una mujer blanca. No tienen hijos los Hill, pero en una oportunidad ellos están regresando en carretera por Massachusetts hacia su casa en los suburbios de Boston y de pronto Ensa, ella le pide que se detengan para
que la perrita orina, llevan una perrita en el asiento trasero, se bajan del coche y en ese momento una luz blanca enorme los invade. Ellos aparecen 2 horas después, de nuevo junto al auto con la ropa desgarrada, ¿ok? Sumamente confundidos. Aparecen allí, se suben en su auto, llegan a su casa y no le cuentan nada a nadie porque ya ellos eran una pareja suficientemente rara como para además estar diciendo Claro, que y nos secuestraron unos extraterrestres y nos tuvieron 2 horas allí. Entonces exacto. ellos prefieren guardar silencio, pero llega un momento en que ya no pueden dormir porque comienzan a recordar. Y en los recuerdos y en las noches se les aparecen todas estas imágenes de unos extraterrestres que revisan sus oficios, que parece que los violan, que parece que hay como un interés sexual en sus órganos reproductores, etcétera, y comienzan entonces a contar la historia primero a los psiquiatras y luego a gente del gobierno, instancias que están interesados en saber de ellos. El señor Hill, Barney Hill, nunca se recupera, era un tipo que tiene una salud delicada y a partir de este evento la salud se le deteriora, muere algunos años después, pero ella sigue contando siendo una persona dedicada a atender a los homeless, a recibir a niños que necesitan reubicación familiar, es decir, se dedicó a la beneficencia, vamos a llamarla social, una persona muy seria y muy respetada, que hasta el año 2004 repitió exactamente la misma historia. No se le repitió, no fue de nuevo visitada por nadie, pero repitió esa historia y no hay ningún indicio de que lo hayan inventado. Cada uno de ellos fue sometido a procesos de hipnosis, entrevistado por separado y cada uno guarda exactamente la misma memoria de ese De hecho, evento. Y bueno, es con ellos que empieza además la narrativa de los extraterrestres como estas figuras grises. exactamente, The Es con Grey ellos, Ones, The sí, Great los Ones. grises. Ajá, ajá. Exactamente, es con ellos que comienza y a partir de ahí como se considera como el primer caso en el que no hay indicios pues que lo comprueben, pero no hay tampoco ninguno que sirva para desmontar esta narrativa de este par de señores de alguna manera como muy, muy serios, muy responsables, sin ningún ánimo de estar llamando la atención ni de inventar un cuento. Ya bastante, como te decía, era que él viviera bajo la sombra de ser un hombre violador de su propia esposa, porque era un negro casado con una mujer blanca. Entonces tú dices, ¿para qué van a inventar que además secuestraron a los extraterrestres y trataron de hacerles experimentos y aparecen 2 horas después con las ropas totalmente roídas, ¿no? Destruidas, o Imagínate. sea que algo pasó allí y sé que se parece mucho pues a esta teoría pues que me estabas leyendo de Dickens sobre cuál es ese imaginario sobre el que se construye el encuentro con entidades en el imaginario americano, pues. Que también creo y supongo yo que obedece al hecho de que no solamente queremos creer, sino que queremos una confirmación del universo que nos planteamos. La figura extraterrestre como dispositivo de, ¿sabes? Como de confirmar que lo que siento eh, tiene un motivo superior. No es solamente de pronto mi trauma. También, por ejemplo, podríamos considerar, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de Vietnam, ¿sabes cuánta gente regresó con estrés postraumático? Eh, y tratando de insertarse en una vida cotidiana, de algún modo habiendo perdido ese estado de importancia, de relevancia, de ser parte de la historia. Totalmente. Yo también, Ujú. también he pensado en eso. Además, también pienso, por ejemplo, en el valor y el poder del estrés postraumático no tratado. Em, Absolutamente. yo también, incluso yo, por muchos años,
intenté explicarme ese incidente desde una perspectiva más racional. Eh, yo, por ejemplo, pensaba, luego de ese incidente en la montaña, eh, yo tenía, pues creo que sí, tuve una infancia un tanto difícil por la relación con mi mamá, una mujer bastante complicada, pero fíjate, fue ella la que me despertó un día a las 3 de la mañana para ver una lluvia de estrellas. Eh, Mm, yo luego me preguntaba si todo eso de alguna manera estaba relacionado o qué sé yo, pero de pronto la relación con el cielo, con lo que ves en el cielo, me ayudaba a explicarme lo que estaba pasando frente a mí. Eh, Esa también puede ser una lectura, pero como escritora, como escritora de ficción, quizás también yo prefiero creer que la palabra, que abrir el entendimiento y abrir los oídos a lo que está allá afuera, pues también es una forma de existir, y de permitir que esas otras cosas existan. Es nuestra absolutamente. tarea, ¿sí? Sí, absolutamente, y que no todos podemos estar pendientes de este, retratar, representar, aterrizar por medio de la literatura las mismas cosas de el realismo social y los fenómenos políticos de nuestros países y nuestras luchas cotidianas, ¿no? Como en un permanente cuadro de costumbres que se ve viendo modificado por la política y por las ideologías y por las doctrinas, sino que tú dices, hay algo, vamos a llamarlo como un poco más íntimo, pero también incluso más trascendental, que sería eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo de alguna manera, soy canal, soy vía, soy el intermediario para humildemente desde mi humanidad ponerme en contacto con esto que es tan grande y tan trascendental y tratar de abordar eso, tratar de ponerle un nombre, ¿no? Tratar de decirle, mira, sí, yo también te veo, yo también te percibo, ¿no? Y me siento observado por ti, como esa belleza de poema que tú me leíste al principio. Y quería, Ensa, leer a una escritora argentina a la cual llegué a través de la música. Hay una banda argentina que se llama Tobogán Andaluz, que me gusta mucho, y tiene una canción que es mi canción favorita de ellos, que se llama Alfonsina en Marte. Y yo me pongo a indagar que por qué Alfonsina en Marte, ¿no? ¿Qué nombre Ajá. es esto? Con una lengua, sí, con una letra además muy rara, ¿no? Que dice, si todo lo que he construido se ha ido, ha acabado ahogado en agua de mar. Es lo que repite el coro una y otra vez. Alfonsina en Marte se llama la canción. Y me pongo a indagar y me doy cuenta de que la canción realmente tiene que ver con esta escritora llamada Alfonsina Storni, argentina, de los años 20, que escribe un poema. Voy a compartir aquí de nuevo la pantalla, este, para que lo podamos un poquito leer. Aquí están. Y se llama la obra Palabras a un habitante de Marte. Esto está escrito hace cerca de 100 años, ¿no? 1925 por allá, por Alfonsina Storni, que es una mujer pero de avanzada, ¿no? Absolutamente. Tenía fascinado al Buenos Aires en los años 20, tenía una relación, un romance extrañísimo con Horacio Quiroga. En un punto, Horacio Quiroga enloquece aún más de amor, le pide a ella que se fugue a Misiones con ella. Alfonsina pregunta a algunos amigos si haría bien en irse con Quiroga, y los amigos le dicen, no, Quiroga está demasiado loco, y ella decide decirle a Horacio que se vaya solo. Horacio parece que antes de suicidarse escribe una larga carta de despedida a Alfonsina Storni, pero se la entrega a un compañero del psiquiátrico donde está recluido, y esta carta nunca llega a destino. Ah, Quiroga se suicida en el año 37 y Storni se suicida un año después, en el año 38,
y lo decide es entregarse al mar, se ahoga y por eso la canción de Alfonsina de Claro. Marte dice que todo termina ahogado por agua de mar. Y dice en palabras a un habitante de Marte, esta poeta dice: ¿será verdad que existes sobre el rojo planeta, que como yo posees finas manos prensibles, boca para la risa, corazón de poeta y un alma administrada por los nervios sutiles? Pero en tu mundo acaso se yerguen las ciudades como sepulcros tristes, las asoló la espada, ya todo ha sido dicho, con tu planeta añades a la vasta armonía otra copa viciada. Si eres como un terrestre, ¿qué podría importarme que tu señal de vida bajara a visitarme? Busco una estirpe nueva a través de la altura, cuerpos hermosos, dueños del secreto celeste, de la dicha lograda. Mas si el tuyo no es este, si todo se repite, calla, triste criatura. Me pareció tan bonito, ¿no? Esta manera de hablarle como de una manera tan frontal, tan directa, ¿no? Y tan retadora al otro, ¿no? De qué me tienes que contar, qué me vienes a decir, ¿no? Pero es una relación como de iguales, ¿no? Y dentro de también esa rara presencia, pues, de Alfonsín Storni dentro del mundo y de la vanguardia predominantemente masculina en Buenos Aires de los años 20, esta manera también de dirigirse pues al otro, al extraterrestre, como un igual y de a ver qué cuento es el que me vienes a contar y qué tanto nos parecemos o qué tanto somos distintos. Me pareció como muy fascinante para poder compartir y cerrar, bueno, por mi parte, ¿no? Como este intercambio de algo Pero que me parece. algo que me parece fascinante del poema es que es también la aceptación del otro. Cuéntame, Ujú. pero cuéntame más allá de mí, no me vengas a contar lo que ya sé, lo que yo soy. Cuéntame de ti. Y te abrazo y te espero. Exactamente. Sorpréndeme. Exactamente. Exacto, porque si me vienes a contar de exactamente lo mismo que ya yo he visto y ya hemos vivido acá, no tiene ningún sentido. Entonces, cállate, eres una criatura triste. No, Ahora, mira, si me vas a sorprender y me vas a expandir, ¿no? Las entendederas y la percepción del mundo, pues bienvenido, bienvenido. vente, ¿no? Cuéntame. No, Y y eso me mira, parece bellísimo, ¿no? sí, y Poder. de cuántos problemas nos salvaríamos, y porque además creo que esto es una postura antirracismo. ¿De cuánto? Además, Además, exactamente, cómo tú, exactamente, para hablar, ¿no? De algo tan absolutamente humano, terrenal, presencial, das una vuelta en la que te vas hasta Marte y a través de lo marciano, a través de esa otredad de lo marciano, es que logras aterrizar un problema que tú dices que tiene que ver eso con la mujer, con el otro, con el inmigrante, con el que es distinto, con todo eso está recogido allí en ese poema y a ver, cuéntame, ¿no? Enriquéceme, ábreme la puerta de la sí, percepción con tu distancia, ¿no? Con tu diferencia, ¿no? No me vengas a repetir el mismo cuentico que ya yo me lo sé, porque es absurdo. te Si es así, abrazo. calla. Si es para, exacto, si te abrazo es porque vienes a enriquecerme y a cambiarme las puertas de la percepción, ¿no? A abrirme las entendederas y el tamaño del mundo, ¿no? El tamaño del cosmos que tengo en la cabeza. Pues sí, Wow, me pareció. de cuántos problemas nos salvaríamos si fuéramos más como Alfonsina. Por eso, Ah, ¿no? Entonces, eso, no sabía nada de Alfonsina Storni, no sé, y me puse a investigar y me encuentro con, imagínate tú, a alguien que estaba escribiendo en los años 20 del siglo pasado, este, palabras a un habitante del planeta Marte, ¿no? Para no, poder hablar de ella y de este mundo, ¿no? Este, sí, entonces es. agradecida quedo con Ujú. esta referencia porque yo estaba al tanto de su historia y había leído otras cosas de ella, pero no sabía que tenía pues este acercamiento, este coqueteo con la ciencia ficción Imagínate. y
que además es como que una declaración antirracista, que mira. Exactamente. Sí, qué belleza, sí. Sí, quería eso, compartir eso. No sé, mi querida Ensa, ¿tú tienes alguna lectura? Creo que tenías alguna otra cosa No, que... yo creo que esto ha sido bien nutrido y me quedo pues con muchísimas otras ideas. Sí me gusta, ay, sí me gustaría contarte ya para cerrar por mi lado que esto también me hizo recordar esta conversación. Otro incidente en mi casa, pero esto fue un poco más tarde. Ya tenía yo, eh, sí, creo que ya era mayor de edad. Em, Sí, en una de esas visitas durante las vacaciones de la universidad, sí recuerdo que durante 3 días consecutivos, alrededor de las 7 de la noche, empezamos a sentir un olor muy particular, un olor espantoso. Y la primera noche pensamos, debe ser que hay un ratoncito muerto debajo de la escalera, que a veces nos pasaba, que se colaba un ratón desde el patio, terminaba muerto debajo de la escalera, que era como nuestro sótano improvisado, con los peretos. Ok. Este, pero mi papá no consiguió nada y el olor duró alrededor de 1 hora. Pero luego se repitió las siguientes 2 noches a la misma hora. Y ya al tercer día estábamos aterrados. Y estamos un poco como haciendo el chiste, como para restarle seriedad al asunto. Bueno, ¿será que es un muerto? ¿Será que es una presencia que nos está visitando? ¿Será que es un poltergeist? Este, y mira, hacía años que yo no pensaba en eso, y me vino el recuerdo por lo que contabas en tu casa, y bueno, ahí te lo dejo. De pronto no tiene que ver con extraterrestres, pero sí con la idea de que a veces alguien como que deja la puerta entreabierta Ujú. y algo te visita. Eh, Absolutamente, eh, absolutamente. Piensa, y creo que es un tema digno de poder abordar en quizás en nuestro próximo espacio, en nuestra próxima emulsión, que ya quizás nos salimos un poco de ese paisaje extraterrestre, pero seguimos hablando como de esas irrupciones muy extrañas de algo inexplicable en nuestra cotidianidad. Yo tengo también un arsenal allí de cosas bien particulares y que voy a aprovechar esta oportunidad para compartirla este, contigo y con la gente que tenga a bien oírnos, porque son cosas de nuevo que uno va como acumulando, te conforman de una manera muy esencial, pero no te atreves a contar porque hay como un prurito, hay como un prejuicio, hay como una vergüenza de estas cosas, mejor uno no habla porque están asociados con algo que no debería ocurrir. La gente inteligente, la gente sensata, la gente claro, racional no se mete por esos caminos. Y tú dices, pero el olor estaba allí y podía venir, ¿no? Siempre a la misma hora y lo percibimos todos y para ninguno hubo ninguna explicación. ¿Por qué exacto, esa presencia de ese olor a las 7 de la noche durante 3 días consecutivos, ¿no? Y es algo que sí, es eso, señor. ¿no? Es intangible, es inexplicable, pero lo recuerdas y tú dices, de esta esencia se compone lo que uno trata de hacer con las palabras al escribir ficción, ¿no? Uno trata de aterrizar, uno trata de, de hacer decantar, ¿no? De convertir en una emulsión esa no presencia, ¿no? Que materializas por medio de la palabra en una presencia, ¿no? Exacto, Que de alguna uno, manera dices, bueno, lo intenté y aquí más o menos logré retratarlo, ¿no? Ponerle nombre. uno es el que trata de dejar la puerta entreabierta para que las cosas se Absolutamente. cuelen y encuentren un destinatario. Con Eh, muchísimo miedo y con grandísima fascinación, esas dos cosas siempre operando en conjunto, ¿no? y de hecho quedo un poco aterrada por recuperar este recuerdo. Y de hecho ya cuando terminemos acá voy a llamar a mi papá para preguntarle si se acuerda.
Perfecto. Si me dice que no se acuerda, me va a dar un patatús, porque estoy segura de que no lo imaginé. Y porque además recuerdo el estado de gracia que intentamos traer. Bueno, esto debe ser cualquier cosa, o sea, no es para tanto, pero yo creo que secretamente todos estábamos así como que, cónchale, ya la tercera noche, así como que, Por ok, supuesto. esto Por no está supuesto, bien. porque yo creo que sí amerita cierto coraje y cierta desnudez decir, oye, perdona, pero no, esto ocurrió y no hay otra manera de explicarlo. Yo racionalmente, científicamente, lógicamente, no tengo cómo explicarlo. Y si además estás acompañado por otro que te dice, yo también lo percibí y te acompaño en la memoria y te acompaño en el extrañamiento, pues, wow. Tú dices, no, definitivamente no fue mi imaginación jugándome un truco, sino que esto de alguna manera tuvo una presencia que se coló en esta instancia, pues, de la realidad. Y bueno, yo creo que ese sería un buen tema para seguir haciendo nuestro pequeño cosmos, nuestra pócima, nuestra emulsión de cositas particulares. Claro, porque ¿de qué se trata esto? De que la Tierra es un planeta extraño. Exactamente. Querida, qué gusto. Qué gusto, José. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Sí, wow. La Tierra es un lugar muy extraño y habitado por una gente rarísima, incluyéndonos. Por supuesto, estamos ahí de primero, los primeros raros.